Saludos jóvenes del aula de quinta secundaria, buenos días, los saluda el profesor Javier. El día de hoy vamos a trabajar el tema factorización de álgebra que quedó pendiente. Muy bien, vamos a resolver los tres primeros problemas indicando lo siguiente. A ver, vamos con el primer problemita. Factoriza P de A, B es igual a al cubo más B al cubo menos AB por A más B menos C cuadrado por A más B. E indica la suma de factores primos. Es decir, ese polinomio lo vamos a llevar a los factores primos y luego cuando lo tengamos en términos de factores, es decir, cuando habremos factorizado, sumamos los factores primos. Entonces, inicialmente podemos observar que estos dos primeros términos hacen referencia a una suma de cubos, ¿no? Podemos expresar esa suma de cubos utilizando una propiedad, la propiedad de la suma de cubos, ¿no? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la suma de cuadrados, ¿no? Vamos a recordar un poquito a qué se refiere ese producto notable, ¿no? La suma de cuadrados sería igual al producto de A más B por A cuadrado menos A por B más B cuadrado. Es decir, donde vea esa suma de cuadrados lo voy a reemplazar por estos factores. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a reemplazar en mi polinomio A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado menos, y seguimos considerando los términos que quedan, ¿no? AB por A más B menos C cuadrado por A más B, y este sería el P de AB. Muy bien, ese es el polinomio, ¿no? Hemos simplemente cambiado la suma de cubos por estos dos factores. Muy bien, ahora de los tres términos, porque tenemos acá 1, 2, 3 términos. En los tres términos, ¿cuál es el factor común? A más B. En los tres términos el factor común es A más B. Muy bien, sacamos A más B, extraemos como factor común. ¿Qué me queda al interior? Me queda esto de aquí, A cuadrado menos AB más B cuadrado. Vamos a liberar esta expresión de los paréntesis para poder realizar operaciones. Menos, sacamos A más B, me queda AB. Sacamos A más B, me queda menos C cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo? Sacamos A más B, me queda C cuadrado. Muy bien, esta expresión la puedo reducir. Esta de aquí sería primero A cuadrado menos AB sería menos 2AB más B cuadrado menos C al cuadrado. Listo, este factor sería A más B. Esto es un binomio de la dife, cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sería A menos B elevado al cuadrado. Es decir, lo que está desarrollado lo lleva a su forma de binomio de la dife, de la diferencia. Listo. Y por último aplico diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos B al... Perdón, un término x elevado al cuadrado menos un término y elevado al cuadrado sería la suma, el producto de la suma por la diferencia. Entonces sumamos primero. A menos B es un término, más C, la suma por la dife, por la diferencia. Listo. Quedó factorizado. Este va a ser mi P de A, B. Listo, muy bien. Una vez que hemos factorizado, vamos a la pregunta. Indica la suma de los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Estos son los factores primos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la suma de los factores primos sería A más B es un factor primo, más A menos B más C es otro factor primo, más A menos B menos C también es un factor primo. Muy bien, se va un C, se va un B. ¿Cuántos A tendrías? 3A menos B. Esa sería la respuesta. Muy bien, jóvenes.